Ahora sí. Hola Belén, buen día a todos los que Buen nos están día. escuchando y que se han sumado en este ciclo de charla que venimos llevando, ya comenzamos hace un par de días nomás, no hace mucho que hemos comenzado, y bueno, que pasa a ser parte de la previa, digamos, o de la parte virtual, que calculo que Dios mediante va a quedar instalada ya como parte del encuentro, que no se entere Belén, que es la organizadora, así medio cabecita de la organización, que no se entere, está ahí al lado del encuentro. Pero bueno, calculo que lo vamos a dejar ya instalado, ¿no es cierto?, esta parte de lo virtual que acompaña, ¿no es cierto?, y complementa un poco a lo presencial, porque bueno, porque realmente yo creo que nos hemos dado cuenta que tiene un valor y una riqueza el alcance que llegamos, ¿no es cierto?, a estar con personas y viendo y estando como más en contacto con situaciones que de otra manera por ahí sería un poco imposible, como bueno, como es el caso de hoy, pero lo vamos a dejar un poquito en suspenso para presentarles a quien tenemos hoy como invitada. Contanos, Belén, un poquito cómo venimos con el tema del encuentro, cómo va, en qué andamos, contanos. Primero andamos nerviosas, emocionadas, alegres, con cierto cansancio, pero es ese cansancio con sonrisa en la cara, digo yo, ¿no? Es todo el momento justito un poco antes del encuentro donde estamos con las inscripciones de los talleres, que si no se anotaron les diría que miren la página encuentroartetext.wix. Ahí hay varias pestañas donde ya vamos cargando todas estas actividades que se van concretando y que vamos puliendo y definiendo, pero está una pestaña exclusivamente de los talleres virtuales, que también, otra de las cosas, me sumo a lo de las charlas virtuales, por supuesto que se quedan, y los talleres virtuales, porque nos da como que los brazos llegan más lejos, ¿no? Digo yo, o el pie llega más lejos. Abre el horizonte, hace que podamos tomar clases con alguien de otro país o de otro país que tomen clases con nosotras que estamos acá en Argentina. Así que creo que agranda ese recorrido que podemos tener. Estamos ¿Eh? agrandando la red, estamos agrandando la red. Exacto, exacto. Y bueno, y con respecto a las charlas, que también vamos cargándolas ahí, ya pasó la de Susan Esquito y está en la página, si quieren, el enlace para verla completa, la de David Britos, que fue a través de Instagram, también la subimos al canal de YouTube como una forma más universal, ¿no? De más fácil acceso. Esta, por supuesto, que va a quedar en YouTube. Y quería anunciar que mañana, a las 4 de la tarde Argentina, voy a estar entrevistando a Mariela Bejarano. Ella es la coordinadora técnica de la cooperativa Las Guarmis Pescadoras de Santiago del Estero, así que divinas, divinas, divinas. Yo las conocí una vez que estuvieron acá en Buenos Aires y estuvieron, bueno, trabajan mucho en Santiago del Estero, en Loreto, en Sauce Viejo, en varias localidades. Ya nos van a contar mañana, no cuento mucho más. Pero bueno, para quienes no tienen Instagram y no lo pueden ver en vivo, queda grabado Después lo y vamos a lo subir. bajamos al canal de nuestro canal de YouTube. Así Exacto. que, otra cosa, también pueden desde el canal de YouTube ver charlas que quedaron, ¿no? De otros años. Un poco lo que decíamos la otra vez, es muy interesante el registro que queda de estas charlas y una forma de volver a verlas y de volver a estar en contacto con tanta gente que está en este ámbito textil. Que es Así que parte de bueno, los beneficios que nos da lo virtual, ¿no es cierto? Porque se han generado muchas charlas y muchas presentaciones de manera presencial y eso no ha quedado el registro. Es decir, nada, se exacto, vive el momento y no traspasa de eso. Entonces, la posibilidad que nos dan, ¿no es cierto?, estas plataformas, también es esa, es de dejar en pendiente en la memoria cuando querramos volver a retomarlas y volver a escucharlas o recurrir por algo que nos haya quedado resonando y querramos volver a verlo, ahí están, ¿sí? Es ese respaldo que realmente es un material muy bonito y, bueno, yo creo que muy valioso también, ¿no es cierto? Más allá del exacto. recorrido y del recuerdo, es la memoria de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? En volver a vivirlo en tiempo presente, yo creo que tiene un valor incalculable. Así que bueno, desde ese lugar también apostamos a
seguir generando, ¿no es cierto?, este tipo de espacios. Y bueno, y hoy en particular, antes que nada les cuento que también el tema de la galería virtual ya se cerró, ya vamos a estar también publicando los artistas que quedaron seleccionados y eso también ya está en proceso y ha tenido una convocatoria preciosa, así que bueno, eso ya también un poquitito nomás, un par de días y lo vamos a estar dando a conocer. Bueno, y hoy presentarles a Emerita, que yo les cuento que yo la he conocido también a través de la virtualidad en un taller que ella ha dado 1 o 2 años atrás, ya no recuerdo mucho, porque vieron que esto de la pandemia a veces nos hace desubicarnos un poquito en los tiempos, pero bueno, pero yo la he conocido ahí y realmente me fascinó la forma, ya sea en la pasión que le pone, como también, ¿no es cierto?, en la seriedad del análisis, de la investigación y de la línea de investigación que tiene. Por eso es que me parecía sumamente interesante que pueda, ¿no es cierto?, compartir un poquito con nosotros o dar a conocer alguito de todo eso, ¿no es cierto?, que ella ya forma parte de su vida y que la traspasa, me imagino, ya nos irá contando un poquitito. Así que bueno, y gracias a la virtualidad, les cuento que Emerita está en Perú. Así que bueno, te subo, Emerita, para que te subas y un poquito Belén te va a contar un poquito de tu recorrido. Muchas Hola, gracias. Emerita, a ver si sube. Buenos días. Buenos días, Emerita. Bueno, yo cuento. Emerita Bucher nació en Suiza, en la ciudad de Lucena, donde se graduó en educación. Realizó estudios de artes plásticas en la Escuela de Arte decime, ¿cómo era? En Lucena, era sabido que no iba a salir. Así como también en la Escuela Superior de Bellas Artes en Cusco, Perú. Se ha especializado en la escultura en piedra, participó en diversas exposiciones de arte, tanto en Suiza como en Perú. Su línea de investigación es en torno a los diseños y modelos de arte inca y prensa. Pre-inca. Ajá, sí. Pre-inca. Me pareció que acá estaba preincaico, claro. En el año 2008 fundó junto a su esposo Valerio Fernández Apulaya, Centro de Estudios Andinos. Aprendió el arte de tejer en la técnica del palay y se dedica también a la pintura textil y a la cerámica. En Apulaya ella forma parte del equipo directivo y enseña en las áreas de arte precolombino y matemática andina. Bueno, sumando a esto, agrego que en los comentarios vamos a poner los contactos de ella para que también la tengan en cuenta. Bienvenida, Emerita. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte. Realmente es un placer para nosotros que podamos tenerte dentro de nuestro ciclo de charlas. Gracias, gracias. Es de mi parte también el agradecimiento también por la iniciativa de Marisa, que me ha preguntado, me ha invitado y me parece muy hermoso este encuentro de arte textil que hace posible este intercambio cultural. Sí, muchas gracias. Un placer, un placer. Bueno, y Emerita, contanos un poquito, antes de entrar en el tema de la charla y todo, contanos un poquito cómo es que llegaste a Perú, porque en realidad vos no sos originaria de ahí. Contanos un poquitito, a ver, ¿cómo llegaste? ¿Por qué llegaste? ¿Qué te atrajo? Sí, es una historia un poco más largo, sí. Pero yo soy de Suiza, entonces yo me recuerdo bien, el primer contacto con Perú era en la ciudad antigua, cuando fui de compras con mi mamá. He escuchado un grupo que tocaba la música andina. Entonces estaban vestidos con sus ponchos, estaban tocando zampoña, sicuri, con sus bombos y me impactó. Y primera vez he visto a ellos, no sabía de dónde eran y escuchaba la música con mi mamá ahí en la plazoleta y he dicho a ella, ahí voy a ir.
Y cuando vendían cassettes, en estos tiempos había cassette nada más. Entonces he preguntado de dónde son y dicen de Perú, hay otros de Bolivia, así. Y yo pensaba, ¿dónde está Perú? ¿Dónde está Bolivia? Y empezaba a investigar. Y de ahí nunca más se me fue. Yo sabía, voy a estudiar, voy a ganar mi platita. Yo tenía algo de 13 años cuando pasó eso. Y después voy a ir al Perú, a Ecuador, a Bolivia, mínimo medio año voy a conocer este país. Así fue por el oído, fue por la música, me impactó y mientras mis compañeros escuchaban Madonna y Michael Jackson, yo estaba con mis cassettes de música andina, con el sueño de poder viajar. Sí. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y viajaste y estudiaste también en Perú. Sí, viajé medio año como turista y me impactó sobre todo Cusco, este área del sur, ¿no? de Perú. Y rápido me accedían también para poder pintar en los talleres de artistas. Y ahí nació el deseo de regresar a Suiza para aprender la escultura de piedra, pero también hacer algo con Perú, estudiar algo. Entonces, regresé a Suiza porque sí o sí quería aprender la escultura de piedra como segunda formación. Y después un año el maestro de escultura me decía, ya, ahorita antes que vas a trabajar con martillo neumático, tienes que hacer un año más práctica a mano, con los cinceles, con el martillo. Entonces he dicho, ya, si es así, piedras hay por todo lado, mis cinceles puedo llevar. Este año de práctica voy a hacer en Perú, voy a ir a Cusco, voy a sacar piedras y voy a tallar ahí. Y así he hecho. Entonces ahí me inscribió en la Escuela de Bellas Artes y me han declarado, no sabían exactamente qué hacer conmigo porque les pareció un poco raro que viene de Suiza a la Escuela de Bellas Artes en Cusco y me han declarado alumna libre, pero he tomado varios diferentes cursos, así, estaba libre, ¿no? Y ahí me percataba que en realidad en los Andes no se enseña lo que es lo propio, se intenta enseñar la cultura occidental, ¿no? Y eso fue el verdadero choque cultural, no esperaba eso. Yo ya era profesora, ya enseñaba 2 años. En Suiza es tan normal partir de tu propia cultura, de tu propio entorno, y después se aprende poco a poco de otros países, de otras culturas, y acá había esa enajenación, podemos decir, con la propia cultura, la marginación, y eso me chocó. Entonces, no he recibido la información, no he recibido el estudio que yo buscaba, y terminaba en bibliotecas que tenían libros bastante viejos, también un poco libros que no eran como lo encontré en Suiza, hasta eso. Y ahí eso me chocó fuerte. También la marginación, una admiración a los incas, pero una marginación a la propia cultura viva. Entonces, no podía lidiar con todo eso. Para mí era, no expectaba esa herencia colonial, podemos decir eso también, ¿no? No era madura en eso, entonces ahí he caído al agua. Pero eso no me ha dejado de abandonar esta afición para la cultura andina y para esta admiración de la cultura pre-inca e inca. También no me contentaron los comentarios arqueológicos, a veces en los libros hay mucho barbarismo como cabeza trofeo, el dios decapitador y dios de las lágrimas, y yo pensaba, no puede ser que miles de años han hecho hermoso arte, los textiles precolombinos son increíbles en la finura, no pueden ser mantos funerarios tampoco. Entonces ahí yo me mordió en ese tema y buscaba una otra interpretación, algo más científico, algo más que yo sentí que debería corresponder a esa cultura tan hermosa. Claro.
Y ahí es donde empezás todo este trayecto y este camino de la investigación sobre lo que es la astronomía, ¿no es cierto? Como parte del Sí, lenguaje. eran dos autores que me han abierto la mirada. Uno es Tom Zuidema. En realidad es Tom Geudema, pero acá en Perú todos los dicen Tom Zuidema, es un antropólogo holandés. Ha fallecido hace poco, ya viejito, y él investigaba sobre los calendarios incas y el sistema de seques. Y ahí él tenía en uno de los libros que me compré, había un manto del tiempo de los incas donde él dice, acá hay un calendario lunar. Y él contaba todos los pumitas, todos los cuadraditos, podemos decir, y encajaba con un calendario lunar. Entonces yo pensaba, qué interesante. Entonces, el conteo, los números, las cifras hay que buscar en la suma, en la cantidad, ¿no? de las figuras. El otro que también me abrió una nueva perspectiva es William Burns, un matemático británico que escribió el libro El mundo de los amautas. Él era especialista de decodificación. En la Segunda Guerra Mundial, él decodificaba los códigos en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, él en el arte pre-inca del continente del sur, entonces dice, acá hay mucho código. Y él también empezaba a contar en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, ha dicho, acá los angelitos tienen la suma del Venus sideral. Entonces, eso ha conducido que yo pensaba, ya, bueno, entonces los mantos de Paracas, que son gigantes, son 2,5 metros de largo, 1,5 metros de ancho, finamente bordado, finamente tejido, voy a empezar a contar. Y les contaba y cada número me contentaba, pero no. Hola. No, no se te escucha, Marisa, está silenciada. Y me parece que se le cortó un poquito a Merita, ¿puede ser? Sí, se ha cortado un poquito el internet de Merita. Bueno, vamos a esperar un cachitito para que vuelva. Sí, realmente el estudio que hace y la forma, ¿no es cierto?, en donde te lo transmite, es realmente fabuloso porque uno literalmente después empieza a ver, después que yo he trabajado en el curso con ella, literalmente encontraba algo y empezaba a contar. Es algo bueno, que realmente es fabuloso, ¿no es cierto?, como hay esa sincronía y esa se plasma, se siente, ¿no es cierto? Ese conocimiento transmitido a través del tejido. Y muchas veces también decimos, ¿no es cierto?, que si era, a ver, algo grande tiene que haber detrás de cada uno de los textiles, si eran lo que se regalaban, ¿no es cierto?, de una comunidad a otra como un gran tesoro, un presente muy valioso, pues tenía que haber algo detrás. Y bueno, y precisamente lo que a través de todas estas investigaciones que está llevando a cabo y que llevó a cabo, que merita ahora, pero bueno, obviamente sus maestros, ¿no es cierto?, en quienes ella se ha inspirado y ha despertado este conocimiento, también lo han visto, y era precisamente eso, que cada uno de los textiles, cada uno de los mantos, es una fuente de conocimiento increíble, en donde han dejado plasmado muchos acontecimientos, ¿no es cierto?, de no solo el momento en que fue tejido, sino de años anteriores. Es decir, que literalmente es como una biblioteca, es como un libro, ¿no es cierto? Exacto. Y es sí, es lo que se dice, ¿no? Que los textiles son los libros que la colonia no pudo quemar. Hay como frases de esto y tiene que ver con que sí, están contando muchas cosas, no solamente la imagen, sino que narran ese entorno, narran por ahí agricultura, van contando la historia desde el concepto, por supuesto, andino. Esos símbolos, ¿no es cierto? El poder ir descifrando esos símbolos es realmente fabuloso. Bueno, acá la tengo de nuevo, Emerita, vamos a ver si
Ahí estamos de nuevo, Merita. Sí, parece, no sé si es el internet acá, algún error. De un momento al otro decía, se produjo un error. Y No hay problema, no hay problema. pero ahora me Es escuchan parte de lo bien. que puede pasar, es parte de lo que puede pasar al estar en vivo, así que nada. Igualmente hemos seguido charlando con Belén, es decir, no ha quedado Bueno, espacio. Así que bueno, Sí, que bueno, sí, que sí. justamente, ¿no es cierto? Decíamos con Belén esto, ¿no es cierto? Que eran presentes tan valiosos los regalos, ¿no es cierto?, que se hacían al entregar sus mantas, es decir, que tenía que haber algo más allá de lo mero, como vos decías, que era algo para un manto funerario, no, tenía que haber algo más por la importancia misma que se le daba, ¿no es cierto? Y bueno, y el empezar a descubrir cada uno de los símbolos y el conteo de cada una de las cosas abre un mundo a nuestra sapiencia, ¿no es cierto?, a nuestra forma de ver y entender el mundo, que obviamente es diferente a lo que era a su entonces el mundo andino. Entonces, empezar a escudriñar en todo ese tipo de comprensión de los símbolos es algo que realmente es fascinante. Y es ahí donde te has metido. Sí, exactamente. Se me abrió un arte científico, porque lo sorprendente es solo armada con la calculadora, los ciclos planetarios, y eso es lo que realmente he descubierto, el calendario maya. Con eso hay que trabajar. Entonces no es un calendario maya, es un calendario que utilizaban todas las culturas indígenas originarios desde miles de años, porque al final he visto también Chavín ya manejaba el calendario maya. Con estas tres cosas armadas, la cosa se empezaba a destapar. Pero sí tenía que adentrarme mucho en la astronomía, porque en sentido, si no entiendo nada de astronomía, no voy a entender nada, estoy como analfabeta. Entonces me costó mucho por transmisión de astronomía, es a través de escritos y matemática, es muy matemático y ni modo, tenía que leerlo, pero después los mantos me abrieron una otra conexión con los números, con la matemática, porque es muy color, es increíble, es arte, ¿no? Encontrar la representación de arte para representar matemática, eso es lo que me emocionó. Y estoy en el ámbito que en realidad siempre buscaba cuando iba a las escuelas o me formaba o buscaba ese arte, ¿no? Que se relaciona con el medio ambiente, que se relaciona con el cosmos también. Entonces, lo alucinante es que es un arte científico y, ojo, estos mantos tienen 2000 o más de 2000 años de antigüedad y no conozco sus autores, pero si uno sabe de astronomía, sabe de matemática, se lo puede leer. Y eso es lo que me ha fascinado y también estos mismos mantos me han conducido en el aprendizaje de astronomía. Es así que cuando encontré números que no me decían nada, tenía que investigar, tal vez es el Júpiter, ya no es Venus, o tal vez algo con la Luna, y al investigar eso, salen los números que encontré en el manto y, entonces un manto del siglo de Saros, no es de los planetas, o es un manto de la conjunción de Júpiter y Saturno, y ya no es Venus y Marte, etc. Pero me fascinó que estos mantos me conducían, me enseñaron prácticamente lo que ellos transmiten. Y siempre digo, mis profesores son momias. Y mi profesora más querida es la momia número 378. Y ese hecho también un poco me ha hecho pensar que no tenemos nombres como Leonardo da Vinci, como Cícero, como Miguel Ángel, como Van Gogh. No hay estos nombres, solo tenemos números, tenemos fardo, número 378. Entonces, sí, hay una cierta anonimidad y tal vez eso también dificulta el acceso a este arte. Pero
otro, lo que me ha ayudado muchísimo para entrar a este arte es la cultura viva. La cultura viva andina, el hecho que estoy casado con mi esposo, que es de Chumbivilcas, sus papás son nuestros vecinos, viven con nosotros y son muy tradicionales. Entonces ahí se abrió otra manera de relacionarse con el cosmos, ¿no? Con naturaleza. Este es mi suegro muy tradicional y es pastor y a su pastor de ovejitas, no de iglesia, y es agricultor. Y para él muy importante las ofrendas, para la tierra, de considerar los apus. Entonces, al inicio era como algo exótico, algo interesante, pero con los años uno lo incorpora y al final uno lo siente también. Y sí, esa relación que se puede realmente hacer, una relación viva, ¿no? Con el cosmos, eso es el otro factor que me ayudaba muchísimo de entender estos textiles prehispanos. O sea, la cultura no fue, sino sigue vivo, sigue pulsando. Y yo siempre recomiendo, si alguien quiere entenderlo a profundo, tiene que tal vez ir a veces a comunidades tradicionales o entrarse a la cultura viva. Sí. Tal cual. Yo te quería agregar un poco esto que hablas de la momia número. Está bien, por ahí el fardo estaba ahí, pero el textil muchas veces se teje en comunidad. O sea, a veces no hay una sola mano, sino que hay toda una cultura, ¿no? Que está ahí. Pero hermoso desafío y hermosa forma de entrar a la astronomía. Como que fue todo un recorrido metiéndote Sí, entre urdimbre y nunca me trama. imaginé, porque no relacionaba, yo siendo artista Claro. no lo relacionaba con matemática, con astronomía necesariamente, ¿no? Pero me topaba, si no voy ahorita realmente a entrar en eso, me quedo analfabeta y eso es mi querer, de saber qué cosa tanto han bordado. Ya estos hilos tan finos, cuando he visto estos textiles originales en los museos, casi me salían los lágrimas porque eran más finos de lo que me imaginaba. El libro no lo puede transmitir. Se ve como grande y podría ser como un tapiz o algo así. No, son hilos, lo que usamos, los hilos de coser, casi de mi cabello, en esa finura realmente son finísimos, es increíble. Imaginarse ya el hilado preciso de estos hilos, después el teñido, después la composición. Esta señora 378 es increíble, era una astrónoma, era artista, era tejedora, era especialista, era increíble y probablemente tenía un estatus también porque es de una tumba real, podemos decir, no es de una tumba ordinaria. Entonces, wow, sí, yo la admiro mucho porque el textil que ella me ofreció, porque he visto que hay textiles que son más sencillos, como un poco, tal vez una que está aprendiendo o su primer textil astronómico que solo tematiza Venus en contexto de Ahau o de sus meses, o decimos solo Venus, ya que es complejo ya, pero solo Venus, pero hay textiles que tengo que decir sagras, ¿no? Como lo decimos acá en quechua, como diablos positivos, ¿no? Que yo digo es increíble lo que tiraban y cómo lo podían representar en sus variables, en sus ritmos, en sus repeticiones. Es increíble y las figuras se mueven, ¿no? Se turnan, se giran y caminan salen y desaparecen y caminan. Es realmente increíble también cómo ellos muestran el movimiento. Bellísimo. Bueno, Emerita, vamos un poquito, nosotras somos tejedoras, yo ya te dije que éramos tejedoras impulsivas, vamos a mostrarles un poquito de imágenes, ¿te parece? Sí. Compartimos un poquito del libro, de paso, bueno, les decimos que bueno, que es un libro que está en formato digital, que lo pueden acceder a tener a quien le interese, es decir, que ya después obviamente se contactarán con vos y verán cómo, pero mostremosles un poquito de todo esto que realmente es apasionante, ¿verdad?
comparto un poquito lo que son las imágenes del libro y vos me vas guiando en la lectura, ¿dale? Sí. Bien. Listo. Sí. Bueno, ahí estamos en la síntesis, digamos, de lo que, es decir, todo este trabajo de investigación que has hecho, has terminado como plasmándolo, ¿no es cierto?, en estas páginas que realmente tienen una riqueza y una profundidad bueno, que uno tiene como que detenerse bastante tiempo en leerlo, ¿no es cierto? Pero contanos vos un poquito. Sí, en realidad, si quieres un poco puedes ojear para que se entra, simplemente pasar algunas páginas. Tiene como introducción la parte cómo llegué, un poco de mi historia, y después vienen los capítulos. La primera parte he segmentado el libro en dos partes. La primera parte, que es como una introducción al concepto del espacio y tiempo. Ajá, acá vemos el modelo y diseño, por ejemplo, del espacio-tiempo, porque hay un punto, una palabra muy grande, ¿no? Que es pacha, que es espacio-tiempo, y este espacio-tiempo en quechua es una sola palabra, lo que recién en realidad con la teoría de Albert Einstein, con la teoría de relatividad, se ha fusionado el espacio con el tiempo como un continuo no separable. Y yo pensaba que interesante, ellos hablan la teoría de relatividad y no es teoría, es practicado. O sea, lo que es teoría para nosotros es practicado desde miles de años. Entonces, ellos no pueden separar el espacio del tiempo porque lo expresan con la misma palabra pacha. Y yo me preguntaba cómo influye eso cuando todo lo que es espacio también es tiempo. No puedo representar solo el espacio, sino todo es bajo el tiempo. Y ahí es donde entra justamente la astronomía, porque ¿qué es el tiempo? El tiempo es el movimiento. El sol se mueve, las sombras se mueven, después es noche, todo el cielo se mueve y todo el espacio se recrea a cada instante en una nueva situación. Todo es en un flujo, ¿no? Entonces, y eso es lo que al final ellos representaban. Pacha es también vestimenta, pero representan el mundo en su vestimenta. Entonces, y el mundo solo puedo representar si incluyo también la astronomía, quiere decir el tiempo. Entonces, ese es tal vez porque ellos alinearon sus arquitecturas, todos son alineados. Eso se ve, por ejemplo, si ojeas, Marisa, el capítulo de... Ajá, puedes regresar a los capítulos y ahí haces el clic. Ajá, ahí, ajá, haces el clic en este, sí. Acá, por ejemplo, la construcción del espacio-tiempo, la astroarquitectura, es donde vemos por ejemplo, esa foto es del Torreón de Urco que tenemos acá en Calca. He ido al solsticio de diciembre. En la bajada del sol, la luz de la puerta alcanza la ventanilla que ilumina el 21 de junio en la salida del sol la puerta, ¿no? Hay una X ahí que hacen estas esquinas, podemos decir, del solsticio. Entonces, incorporar el espacio-tiempo en la arquitectura, tenemos al final un calendario que está dentro del edificio. Y eso hace uno con la emoción cuando después encaja exactamente es grande, ¿no? Y yo no puedo imaginarme cómo era en estos tiempos porque ahora ustedes lo ven, es como una ruina, no está, hay signos de que había embarre, lo han embarrado y estoy convencido lo han pintado también. En las hornacinas había las representaciones, las figuras que representan hitos del cosmos y wow, como un templo zen o un templo que existen todavía en Asia, que están en uso y a veces me da la melancolía de verlo así, que igual es hermoso, pero digo, wow, no puedo ver con qué lo han pintado, lo que han colocado, lo que han
bailado. Si ojeas en estas páginas siguientes, entonces justamente un poquito más, a ver, sí, acá por ejemplo, ahí es donde intento un poco revivir la cultura antigua con la cultura viva. Yo he peregrinado ya 3 veces al Señor de Coyoriti y me emociona mucho el primer rayo solar que sale ahí en el pie del nevado, que es realmente en una altura donde solo hay una iglesia y las rocas sagradas. Cuando sale el primer rayo solar, los chunchus, los capachunchus, se arrodillan y reciben, a través se ve que están tocando flauta y bombo, reciben el primer rayo solar y es muy conmovedor. Es frísimo ahí, pero el sol que les ilumina, los trajes que se han puesto, porque son danzas de máscaras, son danzas religiosas, podemos decir, ellos bailan para las mamachas, bailan para los apus, eso es su deber como danza de máscara, me da un poquito, una chispa de imaginación cómo habrán celebrado, cómo habrán recibido el primer rayo solar en los tiempos antiguos. Y también... ¿Hay alguna tradición, Emerita, hay alguna tradición vigente? ¿Hay tradiciones vigentes que se siguen haciendo o ya han quedado en la memoria nomás? Sí, lo que he vivido, el primer rayo solar, pero no era en solsticio, es justamente la luna llena antes del Corpus Christi, cuando se peregrina a ese Señor de Coyoriti, aunque tengo fuentes que dicen esa peregrinación era en realidad en solsticio, pero se ha cambiado con el calendario católico. De hecho, ya es un sincretismo sobre la roca, al pie del nevado, la iglesia ha pintado un Cristo y han construido encima una iglesia, pero ahí esa devoción, tienen que imaginarse, todavía no sale el rayo solar, es simplemente gris, frío, y todos están con sus quehaceres y ellos ya están parados todavía, pero ¿Se volvió a cortar? Sí. Sí, realmente debe haber sido... Sí, ha regresado. ¿No? Ahí está. Se ha hecho noche para que salga el primer rayo solar. Para salir el primer, claro, para salir el primer rayo de... Sí. Entonces sale el primer rayo solar y de ahí se arrodillan. O sea, en este momento con el primer rayo solar, ¡plá!, se arrodillan todos los chunchus y reciben, y suena la música y reciben ahí como con un rezo. O sea, solo se escucha la música y ellos arrodillados mirando al sol. Es muy conmovedor y eso es hoy en día. Pueden imaginarse cómo lo han recibido en los tiempos antiguos. Era mucho más grande y era puntual y era mucho más frecuente en los solsticios, en los equinoccios, en sus meses, porque es al final un calendario de todo un año, ¿no? Claro. Sí. Sí, puedes ojear un poquito más porque de ahí se ve también los danzantes en ese Señor de Coyoriti. Es grande la peregrinación. En estas festividades es donde yo me entro, es como donde yo me nutro o me informo o me transporto un poco, ¿no? Estos sonidos, esta devoción de la gente andina, son muy devotos y muy sacrificantes. Es realmente frío. Ahí arriba, por ejemplo, vemos los ucucus, vienen de diferentes naciones, los ucucus, que son hombre osos, y ellos pasan la noche en el nevado. Es increíble. Antiguamente, hace poco, 20, 30 años, todavía han traído del nevado bloques de hielo para llevar a la catedral para el agua bendita. Entonces, ahorita ya no pueden hacerlo porque el nevado se reduce por el cambio climático y solo llevan en botellita para su pueblo, ¿no? Ese agua sagrada. Ustedes pueden ver en la imagen abajo de las mujeres que están bailando ahí, este humo también te sale de la madrugada. Es frío, pero ahí están miles danzantes de máscaras y todo en la devoción. Y
eso sí, ahí me transporto y me imagino, ¿no? Cómo habrán sido vestidos los incas, pre-incas, y la importancia a la astronomía, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en este capítulo es sobre todo eso de los sitios arqueológicos, que hay una morfología y ahí es donde se celebraba y que son huacas, ¿no? Que son seres prácticamente. Ahí lo relaciono justamente como los mismos huacas empiezan a mirarte cuando tú ves los modelos, la perspectiva del pájaro, el textil, que en realidad hay isomorfismo, hay antropomorfismo, pero es porque estos sitios arqueológicos son vivos, no son muertos, son tierras, son huacas, son lugares muy especiales y viven, y lo vemos en los planos ahí, por ejemplo, a la derecha de esa página, que es de la ciudad de los reyes, de los mochicas, y vemos que el gran sitio arqueológico es hecho como un humano, con cabeza, con un vientre, está así, ¿no? Y se entra por la vagina prácticamente a la barriguita, se sube a la cabeza. Esa morfología, creo, es muy importante de reconocer eso también en los textiles, que ellos también tejían las arquitecturas, tejían estos sitios arqueológicos, porque ellos también peregrinaron, viajaban a través del Capajñán en los diferentes sitios para celebrar estas conjunciones, alineaciones planetarios, solsticios, equinoccios, etc. Sí. Es increíble, es realmente increíble. Sí. Y el otro es después, acá se ve hermosamente combinado y como la misma arquitectura de estos ojitos que tenemos en los textiles, donde vive o donde lo veo como de un libro, pero después la experiencia en estos mismos sitios arqueológicos que son grandes planificaciones urbanas, ¿no? Hecho como humano, como un puma, donde hay genitales, donde hay cabezas, donde hay vientre, donde hay manos, y se entra a los templos del mano y la fractalización. Ustedes ven que sus manos parecen humanitos y sus piernas son otros humanitos. Hay una fractalización, lo que sucede en el cosmos. Tenemos siglos muy grandes de 5.125 años como la cuenta larga, y después tenemos un ciclo de un día cuando sale y baja el sol. Entonces, pero todo está en un todo. Y esa totalidad, que justamente Pacha también significa una totalidad, puro, entero, no quebrado, esa totalidad se muestra cuando ellos al final todo juntan a un solo cuerpo y dicen, ese es el cosmos, ¿no? Y de ahí salen podemos decir, las especializaciones, lo que es la tierra, la vida biológica, donde todo brota, donde todo se incuba. Si es el cielo, la cabeza, vemos que esta cabecita ahí está brotando con todos los ciclos de los astros. Y aprendí a contar. Realmente no es al azar, y me ha comprobado todos los textiles, no hay azar. Ya pueden imaginarse, por el hecho de bordar, es una actitud lenta. También el tejer no es como un pincelada. Entonces las cosas son bien pensadas, bien puestas. Y me confiaba en eso. Ahorita estoy siempre contando, y ahí ahí es donde veo el ritmo de color. Por ejemplo, es alineación. Los mismos templitos ya te miran, ¿no? Por ejemplo, estos dos templitos a la izquierda son alineados al este-oeste, al equinoccio. Significa que detrás de las cabecitas sale el sol, y cuando ven que hay una puerta, atraviesa. Entonces, si sale el sol el 23 de marzo o de septiembre, entonces sale una lengüita del sol por esa puertita.
que yo entro como ir a la boca y también de los ojitos. Pero cuando baja el sol, el último rayo solar penetra también. También atrás penetra el primer rayo solar. Ahí tenemos esa penetración o como es algo fálico del rayo solar cuando llega a la Tierra. Y eso se ve justamente si regresas la paginita, ahí vemos, justamente ahí vemos, es un poco chiquitito tal vez, y vemos cómo es relacionado con los genitales, exactamente, con los genitales del textil, pero también con lengüita, porque cada genital nuevamente, el genital tiene ojos y lengua, eso es como pene, útero al mismo tiempo, con las trompas o con los testículos, es ese macho hembra, y al mismo tiempo salen lengüitas, porque de verdad te sale como una lengua cuando entra el sol del otro lado. Entonces, esa penetración y esta salida es muy interesante que se puede ver en estos textiles. Increíble. Maravilloso. Sí. Increíble. Y la alineación en macro, ¿no? Porque ahí lo juntan al final a un sistema de seques. Y ahí en los calendarios y ciclos planetarios en el arte textil Paracas es la segunda parte donde netamente analizo los textiles Paracas. Se puede ojear un poquito y ahí son estos textiles, ¿no? Donde vemos que hay segmentación, hay ritmo, hay color, hay número. Lo estoy relacionando justamente con las crónicas incas, como ellos, la yupana, después los quipus, el conteo, cantos incas, de Pixcapunchau, por ejemplo, que no es un guante, es un textil en forma de mano, sí, que representa... Contanos un poquito. Sí, ese textil es muy hermoso, tal vez lo puedes agrandar un poquito. Puedes subir, mira, puedes subir a este guante y automáticamente, a ver, haz clic ahí. Tienes que otra vez regresar, y ahorita a ese plus haces un clic, a ese guante. No sé, cuando reduces, a ver, reduce otra vez, y ahorita vas al guante con el cursor. Un poco más arriba y aparece. Y ahorita haces clic. Ahí está. Sí. Entonces, por ejemplo, vemos que hay movimiento. Fíjense, estas pumas, hay 3 pumas negros, hay 2 pumas rojitos, y cuando lo vemos así es como un movimiento de estos a un lado y los otros que regresan, como algo perpetuo. Pero también vemos que sus ojitos son medialunas, ¿no? Y los incas, por ejemplo, consideraban las medialunas para el conteo de la luna, no la luna nueva o la luna llena, sino la media luna, que es en la culminación cuando sale el sol, eso es la luna menguante, y cuando baja el sol tenemos la media luna creciente encima de nosotros, en la culminación. Y ahí es donde ellos consideraban, vemos que estas pumas se mueven, y es como la media luna menguante, porque es la menguante que se mueve así, donde la parte oscura es adelante, ¿no? Y ya en ese detalle, como ellos ponen el movimiento del puma, a dónde mira, a dónde se mueve, eso hay que considerar después la luna que se mueve. Y la menguante es el primer rayo solar del día, ¿no? Vemos abajito por la muñeca justamente también hay cabezas de pumas con media lunas, y estas cabezas o estas pumas de la muñeca, estos 2 grandes, un rojo, un negro, tienen un ojo igualito como el ser arriba, de donde salen 19 cabezas. Es interesante, 19 cabecitas que salen de todo su cuerpo, porque el calendario lunisolar son 19 años. Quiere decir, si tengo en un solsticio, decimos la media luna menguante, en 19 años recién va a haber nuevamente solsticio con media luna menguante en
en el mismo día. Ese es el ciclo lunisolar, muy interesante, pueden contar, las cabecitas son 19. Tenemos también en la muñeca, tenemos 6 cabecitas que están mirándose, están fragmentados en 3 cabezas por acá y 3 por acá. En total, con lo abajo, que nuevamente son 6, 3 y 3, tenemos 12 cabecitas que podemos considerar como los 12 meses sinódicos durante un año, o los 4 estaciones, porque hay una cuatripartición, ¿no? O sea, hay una dualidad, arriba, abajo, y cada uno por cómo se miran están segmentados, como las 4 estaciones, o los 4 suyos, porque Pacha es espacio-tiempo, entonces el Tahuantinsuyo justamente no son solo los 4 regiones, también son los 4 tiempos o estaciones de lo que han segmentado los incas el año. Entonces, este es un textil moche en forma de guante. No es un guante, o sea, en forma de mano, no es un guante. Y a eso he agregado también el canto inca, el Pixcapunchau, que no es moche, es inca, pero habla de los 5 días de muerte y 5 días de sembrío y 5 días de eclipse. Entonces ahí tenemos como la idea del eclipse y justamente el ojo del ser principal, como también de estos 2 pumas, se ven como eclipse total, ¿no? Ustedes creo también tenían, no solo los chilenos, en 2019 había eclipse total y creo en regiones de Argentina también se ha visto. Y cuando no es anular, cuando es realmente total, hay un resplandor y sale como un ojo. O sea, he buscado fotos de los, de los observatorios astronómicos y sale como este ojo. O sea, tenemos en este guante como los ciclos menores de un año, de un mes, del lunisolar hasta el ciclo de los eclipses. Sus uñas, por ejemplo, son uñas rojos negros. El eclipse lunar se vuelve rojo la luna y también durante un eclipse solar, cuando tapa el sol, aparece como una uña roja en el, sí, acá las uñitas. Serán raros uñas así del ser humano, pero sí, deduzco eclipse lunar o el eclipse solar antes que se lo tapa totalmente. También se vuelve rojo el sol. Entonces, sí, hermoso. Es la representación de un ciclo, de los ciclos lunares, o lunisolares, podemos decir, ¿no? Es realmente maravilloso sumergirnos en este mundo y pensar que, bueno, que como vos decías, con tanta dedicación y tanta delicadeza han ido bordando y tejiendo esta información con total intencionalidad, es decir, que nada es casual. No, nada es casual, realmente, y es científico. Encima, ni los números ni nada. Si yo encuentro un número que no me dice nada, yo me pregunto qué cosa yo no sé. Yo no soy astrónoma y de hecho no tengo la altura de estos maestros ahí, de este élite que se dedicaban tanto a la astronomía. Entonces, si algo no puedo reconocer un número, entonces porque yo no lo sé. Y no es porque han hecho cualquier cosa, jamás. O sea, ya puedo confiar por los textiles que sí he logrado descifrar a su totalidad prácticamente, ¿no? Increíble. Sí, si quieres ojeas nada más para que se vea un poquito. Ese por ejemplo es un textil Paracas, un sencillo que yo digo, habrá sido de una estudiante que ha hecho su primer textil, tiene corrección encima todavía, han quitado posteriormente flequitos y ahí se ve, por ejemplo, hermosamente cómo circulan estas figuras, dan una vuelta, ¿no? Y después lo puedo agrandar bien. Sí, también, ahí se ve que tiene, se están moviendo, ¿no? Salen y después están dando como vuelta por un
rectángulo muy dorado. Ese vínculo de 23.5 grados es relacionado con el ángulo del eje de la Tierra que provoca ese viaje de las salidas y bajadas del Sol de 47 grados que tenemos. O sea, el Sol no sale siempre exactamente en el este, sino viaja hacia el norte, viaja hacia el sur, y la mayoría, casi todos de los textiles Paracas Les Medía tienen esa relación. O sea, no es cualquier rectángulo, sino es esta relación de los puntos solsticiales, de ese 23 grados y medio que ellos incorporaban o diseñaban. Tenemos entonces ahí un rectángulo que es Pacha y en sus esquinas sale el sol en los solsticios, y en el medio, donde tenemos como un pasaje, como una separación de los bordes, es la línea equinoccial. Y eso que vos decías de correcciones, Emerita, son estos piquitos que están como cortados. Sí, porque cuando tú ves que hay vacío y después hay dos amarillos, o sea, siempre hay 10 negros, 10 flequitos negros y después 2 amarillos, 10 negros, 2 cortados, 10 negros, 2 amarillos, 10 negros, 2 cortados. Entonces, yo primero pensaba que se ha malogrado, porque en la esquinita, por ejemplo, se puede ver que se ha malogrado algo, pero cuando les completé me daba cuenta que es intercalado, entonces ya no puede ser malogrado cada intercalado de los amarillos. Y resulta, cuando se cuentan los flequitos, así como son cortados, llegan a 225 flequitos. Y eso es el ciclo sideral de la Venus, ¿no? Entonces, lo que pasó a ella, al dividirlo con 2 amarillos, después tenía demasiado. Also, ella ha hecho la división bien. Cada 10 flecos negro es dividido entre los, pero no divide en uno, sino siempre en par, porque todo, also ese dualidad, ese par, ¿no? Entonces, ha dividido entre par, pero al final se habrá dado cuenta que tiene demasiado, y para que es exacto tenía que meter cuchillo y ha optado de cortar cada segundo par los flecos. Also, en ese textil se ve como los flequitos son parte del conteo, y de verdad yo empezaba a contar hasta los flecos de los textiles Paracas, y de verdad son parte del conteo, son parte de la astronomía. Hasta los flecos hay que tomar en cuenta. Pero este me mostraba que sí o sí, y efectivamente todos los angelitos que están dando vuelta ahí es relacionado el número con la Venus y el ciclo Ahau. Pero también los 8 meses que la Venus está visible. Entonces vemos esta franja, no es negro, no se ve bien en esa resolución, pero es un azul oscuro, y la Venus siempre acompaña al Sol, ¿no? Ese Sol dorado, podemos decir, la misma figura. Tal vez cuando volteas una página se ve la figura un poco más grande. A ver, uno más, entonces. Ajá. Y vemos que esa figura, por ejemplo, está acompañado de un bebé. Y es interesante porque la Venus siempre acompaña al Sol. No puede, es en la mañanita, en la madrugada o en el atardecer, ¿no? Y el mismo ser parece como un sol que está ahí llevando ese Venus, esa pequeña Venus, que a veces lo adelanta o está detrás, pero nunca vemos la Venus en medianoche porque ella es un planeta interior y lo sigue al Sol. La misma cabecita de este señor, lo digo, o señora, tiene 10 serpientes. Nuevamente hay conteo y hay segmentación. Hay 4, 2, 2 y 1, 1. En total son 10 y es como el factor 10. Also, si multiplicamos, por ejemplo, estos 16 son 8 y 8 que están dando vueltas, lo multiplicamos con el ciclo sinódico de la Venus, entonces recibimos el ciclo Ahau, el 10º ciclo del Ahau, y si multiplicamos con estas serpientes de 10 lo encontramos exactamente, ¿no? Son 160 ciclos de Venus sinódicos en un Ahau, ¿no?
Wow. Sí. Sí, he empezado con ese textil porque es el más sencillito. Ahí al otro lado se ve los meses de la Venus, la vemos 8 meses en el horizonte del atardecer y 8 meses en la madrugada. Y eso vemos en el textil, son 8 angelitos que dan arriba y después 8 angelitos que dan una vuelta abajo. En total son 16. Entonces puedo entender, cada ser es como una variable, puedo entender este ser, esta figura como un mes, pero también lo puedo entender como un ciclo sinódico de Venus. Los dos trabajan y son exactos, ¿no? Y los flequitos, ahí se ve justamente que lo han cortado, que lo tenían, al ladito hay un cortado, ¿no? Y ahí 225 son exacto lo que es el ciclo sideral de Venus. Ya no hay azar, ya no hay casualidad en toda la representación de este manto. Y de ahí, si quieres ojear, ahí vemos otros mantos, que algunos bien complicados, como este ya es todo, pero todos están basados en el calendario maya, sus números dentro de las figuras. En el libro estoy analizando todo eso. Son matrices. En ese textil, por ejemplo, hablo de los matrices matemáticos, porque de verdad ese cosa de ajedrez es lo que es un matriz. Son matrices de matemática, ¿no? Donde se repiten, donde son 4 figuras que se repiten y se hace un conjunto, y según de eso se puede leer los diferentes ciclos astronómicos. Es prácticamente un software. Ven que yo he agregado flechas, A, B, C, D, y es un software, en realidad, ni es un hardware, porque al ser una variable, esos personajes aladas, estamos trabajando con X, y este X, el arte es con qué lo reemplazo para que llegue al Ahau o a la cuenta larga o a un ciclo de conjunción, y ese es el arte de descubrir. Pero una vez se ve dónde está este textil, sí funciona, y funciona con calculadora nomás y calendario maya. No más. A mí me encanta cómo ella lo simplifica, ¿no es cierto? Y es todo un mundo. Es todo un mundo, y hasta de estas estrellitas, cada uno tiene 10 puntitas, ¿no? Y tiene varios números, una estrellita ahí, y ahí es donde después también es la variable. Tenemos 10 puntitos, pero tenemos un punto en el centro, que es el mismo color como los 10 puntos al final. Tenemos 1, 2, 3, 4 anillos, ¿no? Del punto, el amarillo, el rojo, el negro. Hay número 1, número 10, número 4. Todo eso está representado en una estrellita. ¡Wow! ¿Cómo no salir contando? Yo una vez que terminé el curso con Emerita, literalmente empecé a contar todo a lo que veces veía. hace eso. Literalmente empecé a contar todo lo que veía. Bueno, realmente bueno, ahí estaba, en este lado estaba la estrellita más grande, como la venías nombrando. Realmente es fascinante, Bueno, y acá toda la parte, ¿no es cierto?, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, de lo natural, y cómo la estructura de la naturaleza también está incluida dentro de los ciclos. Corregime si me equivoco, y eso a la vez representado. Esto también es... Sí, exactamente. Esos son diseños astronómicos, ¿no?, de los bucles, y semeja a una flor. Y exacto, como dice William Blake, al ver en una ronda de flores el infinito del mundo, ¿no? Ese espejismo, ¿no?, de los ciclos, o las rosetas que pasan, las mandalas que tenemos en el ciclo, que tenemos que visualizar porque no les vemos, eso pasan en muchos meses, pasa algo así.
tenemos que apuntarlo, tenemos que anotarlo y te surgen estas flores, pétalos. Y después, al inicio también en ese ponchillo yo pensaba, ya son 2 colibríes que se alimentan de una flor, pero de ahí pensaba, ¿qué flor tiene 8 pétalos? La mayoría tiene 4 o 5. Y de ahí, igual tomando los números de estos colibríes, me topaba que es nuevamente un ponchillo de Paracas que está relacionado con el Marte y el Ajau, ¿no? Eso, que tenemos los números donde se explica el Ajau a través de Marte, ¿no? Sí, así me daba cuenta. Están dejando comentarios bonitos también, ¿no es cierto? Es decir, asombrados de todo este mundo, que bueno, que muchos, es lo que hablábamos a veces en la previa, ¿no es cierto?, que hemos tenido. Hay cosas que uno actúa por desconocimiento, entonces el hecho de poner visibilizar toda esta investigación y todos estos estudios, también es como que nos ayuda, ¿no es cierto?, a tomar conciencia de mirar y entender el mundo de los textiles desde otro lugar. Te repito, muchas veces por desconocimiento uno pasa, ¿no es cierto?, de largo o hace una vista general o se queda simplemente en lo que ahora se entiende por arte y quedamos impregnados en colores o formas, pero sin entender muy bien qué conlleva esas formas y qué mensaje y qué tipo de escritura en realidad eran estos textiles. Así que yo creo que sí, que nos abre un mundo a partir de empezar a conocer. Uno se puede asombrar desde lo que conoce, no desde lo que desconoce. Entonces, desde ese lugar, a mí me parecía sumamente importante la charla con vos, Emerita, porque realmente nos plantás ante el universo textil de una manera totalmente diferente para muchos de los que lo estamos mirando y escuchando. Habrá quienes ya estaban inmersos, ¿no es cierto?, en este mundo, pero yo creo que para muchos de nosotros es todo un descubrimiento y bueno, y también es muy válido ponerlo, darlo a conocer, ¿sí? Como para que uno también se pueda plantar desde otro lugar. Sí, definitivamente. También siempre digo a mis participantes, a los estudiantes, yo digo, antes de ir a dormir, un ratito andan afuera, alzan la vista, miran dónde está la luna, hay, no hay, qué estrellas veo y si veo tal vez un planeta. Si lo haces cada noche, no importa si es nublado o es despejado, simplemente como un ritual, antes de ir a dormir, un ratito ir afuera y alzar la vista arriba, ya te ubica, ¿no? Con los meses, con el tiempo ya te ubicas. Después de un año ya tú mismo te das cuenta dónde desde mi hogar sale el sol, el solsticio, dónde sale el equinoccio, dónde son mis hitos de paisaje o de edificios. También pueden, hasta en una ciudad puede servir los edificios de un hito. Y hacer ahí mi propio calendario de paisaje, ¿no? de alrededor, cómo es la iluminación en diciembre, cómo es la iluminación en junio, y tomar eso más en cuenta y te ubica, te empiezas a orientar automáticamente en el cosmos. Exacto, sabes que yo te vengo escuchando maravillada, la verdad, me encanta todo ese recorrido que hiciste y nada, yo soy técnica, o sea, tengo una formación más académica y científica en formación y en algún momento encontré justamente esto de las matemáticas, entendiendo como el origen de los matemáticos eran filósofos que miraban las estrellas. Entonces, claro. No es raro, o sea, desde la concepción de la matemática. Decía, la matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo, ¿no? Galileo Galilei. Claro, y es universal. Y en algún momento, indagando, me encanta todo este mundo así matemático,
se habla de las matemáticas y de las matemáticas fractales, donde uno puede, desde una flor, hacer un análisis y una ecuación de análisis matemático enorme, desde la naturaleza. Y esto se ve en textiles, se ve desde la chacana hasta la estrella, y aparecen varios cálculos relacionados con los textiles y con la arquitectura andina en general, ¿no? Y profundo. Sí. Así que gracias por ponerlo en palabras y en un libro, todo esto ordenado. Gracias por esto. Y le agradezco estar en forma contemporánea viviendo esto con vos. Muchísimas gracias. Maravilloso. Bueno, y de los comentarios... Gracias también. En los comentarios dicen justamente, muy interesante lo que nos relata Emerita, dicen que los números son el lenguaje del universo, que eso lo hayan dejado plasmado en un textil es como un mensaje para el futuro. Después dicen, gracias Emerita por tu pasión, por rescatar estos saberes. Ese punto es interesante. Sí, ¿Cómo? ese punto del futuro es interesante, porque justamente dicen también en 2000, ¿cuándo era? 19 o algo así, fin del mundo, del calendario maya. 2012. Había toda esa 2012. discusión. 2012, exactamente, y tengo que decir, el futuro en quechua es atrás, y el pasado está delante de nosotros, nos guía, y cuando entramos al mundo quechua o al idioma quechua, entonces el tiempo no hay puntos, sino sucesos, ¿no? Un punto es como un suceso, es como el punto inicial que germina, y las distancias no son longitudes, sino intervalos. Eso es también en la astrofísica. No son mensajes para el futuro, sino son mensajes que son universales y se van a repetir. Y también nosotros nos ubicamos en el tiempo. Estamos ahorita en el 2023. ¿Ya de dónde sale ese número 2023? Se ha puesto el nacimiento de Cristo. Los astrónomos dicen posiblemente era la gran conjunción de Júpiter y Saturno, o la alineación con el Sol, que era 6 años antes de Cristo. Posiblemente los católicos, los evangelistas lo han hecho cambiar para que no se celebra con ese suceso astronómico, así como han postergado al 24 de diciembre el nacimiento de Cristo. Y el viejo Papá Noel, que trae regalos a los niños, se ha trasladado al 24 de diciembre para que no celebran estos herejes el 21 de diciembre, cuando es solsticio. Entonces, ahí tenemos estas cosas, pero quiero decir, no era la idea de un futuro lineal que va a haber, sino es un entendimiento de intervalos y el deseo, como nosotros nos ubicamos. Hoy nos hemos encontrado porque Marisa me ha dicho, sí, el 13 de octubre vamos a hacer eso. Me ubico en un calendario y sabemos qué época nos toca vivir. Ya no vivimos en la Segunda Guerra Mundial, ahorita vivimos en el calentamiento global. Entonces, eso nos toca vivir, pero nos ubica. ¿Qué hubo antes? Que en realidad en quechua sería ¿qué hubo delante de nosotros? Porque estos tiempos pasados nos guían. Entonces, tiene que ver con que el pasado lo vemos, ¿no? Como que el pasado está adelante, pues lo vemos. Mensajes que funcionan. Estos textiles, yo siempre digo a mis estudiantes, estos textiles, ahorita mismo puedo colocar a mi pared y usarlo, porque estoy adentro, estamos en una jaula, estamos en una cuenta larga, que no es justamente el inicio, el finicio, porque cada fin es un inicio. Entonces, estamos siempre en un ciclo, ¿no? Pero son intervalos, ¿no? Sí. Ay, maravilloso. Podemos estar horas, ¿no? Sí. Hablando de ciclos. Lo que asombra, lo que mueve y lo que atraviesa, ¿no? Creo que a todos nos atraviesa desde un lugar diferente quizás, pero bueno, que la importancia está en eso, en que no pase desapercibido, sino que realmente nos toque desde algún lugar, y bueno, cada cual será por algo
volvemos a lo mismo, nada es casual, será por algo que nos toque desde un lugar o desde otro. Así que bueno, Rita, contanos un poquito, así como resumido, ¿qué queda para adelante? ¿En qué estás proyectando? ¿Hacia dónde vas? Ya sea en este estudio, yo sé que estás por dar un nuevo taller. Contanos un poquito. Sí, bueno, lo que ahorita estamos haciendo, yo ofrezco ahorita relacionado con ese libro, por ejemplo, un taller virtual, clases virtuales de la astronomía en el arte textil andino, y está, disculpa, voy a poco humectar. Por ejemplo, el 25 de octubre, un miércoles, estamos empezando con clases virtuales. Son 4 clases a 1 hora y media, pero incluye también el libro, este libro digital. La idea es que trabajamos, hago las clases, les explico, pero también pueden después leer en el libro o prepararse para la siguiente clase, y nuevamente vamos a hacer estas clases de la astronomía. Ahí creo dentro de un mes, porque son como 4 semanas, con la lectura del libro y las clases que estoy dando, entonces yo creo que sí se logra un aprendizaje un poco más profundo, ¿no? Que algunos tal vez sí pueden recibir algo donde pueden incorporar después en sus textiles. Tengo, por ejemplo, alumnos que tejen y dicen, ¿sabes qué? Ahorita cuando hago una wincha ya tiene que cumplir por lo menos, por ejemplo, 29 figuras para que son los 29 días de un ciclo sinódico de la luna, o 13 figuras o 12 o algo así. Dicen que ya ahorita incorporan el número. Yo siempre digo, eso es lo que se ha perdido con la evangelización, con la colonialización. Ya no era importante el cosmos porque hay un solo Dios, y se abandonó, las iglesias son tapados, ya no se alza la mirada al cielo, y en realidad han destrozado mucho, pero no han podido quitar el sol, la luna, los planetas, el giro del mundo. Eso sigue. Y si se conectan con eso y empiezan con esa idea, incorporar números, automáticamente van a tener un otro textil que tiene algo más que solo repeticiones como adornos, ¿no? Eso es a veces lo que es mi afán, que yo quiero que los artistas empiezan a incorporar siglos, porque ahí lo llenas con un sentido más, ¿no? Es bonito. Sí, entonces, sí, el próximo ciclo de clases empieza el 25 de octubre y es combinado con el libro. O sea, tienen el libro y tienen las clases, y así se va a avanzar, creo, bien. Bien, buenísimo. Y también contarles que sos parte de una playa junto con Valerio, ¿sí? Sí, tenemos un centro de estudios que es especializado en los conocimientos marinos. Tenemos la área textil, donde se aprende el payay. Tenemos la área de arte precolombino, que es un poco más del conteo, y hasta que aprender de la yupana, que es la calculadora inca. Y después la música andina, tenemos el quechua, que enseña también mi esposo, y después algunos tours, ¿no?, que hacemos a los sitios arqueológicos con la brújula para ver dónde están alineados y qué suceso astronómico representa qué templo, ¿no? Entonces, así creo tenemos un centro que abarca para cambiar los ojos, ¿no? Y tener un acceso a ese mundo muy complejo, pero muy universal. Tenemos participantes de todo lado del mundo y de diferentes culturas, pero nadie, no son ni supersticiones ni nada. Es justamente tan científico que la gente dice, wow, se me ha reconectado prácticamente. Y eso me pasó con estos textiles tan antiguas que yo digo, wow, ellas me han conducido de nuevamente a alzar mi mirada y tomar en cuenta lo que pasa
en Janampacha. Y en Urimpacha al final. Sí. Bueno, vamos a tener que ir despidiendo, es decir, yo estaría, vos sabés que esto me fascina y estaría, no sé, escuchándote horas y horas, aparte que, bueno, tenés una pasión para transmitir lo que realmente ayuda a entusiasmar, ¿no es cierto? Y bueno, es muchísimo. Así que agradecerte, Emerita, de todo corazón. Vamos a dejar, cuando quede la charla subida, vamos a dejar tus contactos también, cosa de que si alguien está Muchas interesado gracias. en el curso que estás por dictar, o si viajan a Perú y quieren conocer personalmente lo que es Apulaya, en el centro de estudio y de interpretación, que también puedan tener acceso. Y bueno, no sé, Belén, a mí me deja siempre con la boca abierta, Merita. Es algo Sí, sí, sí. Y a mí, estos textiles me dejan boca abierta. Cada textil que me llega está Es verdad. Es verdad. Sí, Emerita, quería aprovechar también a agradecerte la pasión, lo generosa que sos, porque la verdad sé que si seguís contando cosas, así que sos muy generosa con todo este saber en la forma de compartir. Y bueno, muchísimas gracias por sumarte a este ratito de este ciclo, contando parte de este conocimiento que tenés. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes porque realmente es un honor para mí poder estar parte de este ciclo de charla en el Encuentro de Arte Textil. Es una hermosa iniciativa y sí, entonces cualquier cosa siempre nos pueden contactar y estamos acá para apoyarles o también para brindar las informaciones que quieren, ¿no? Muchas gracias por considerarnos y por invitarme. un placer, Gracias. un placer enorme. Bueno, Belén, y nos vamos despidiendo, ¿sí? Nos vamos despidiendo para encontrarnos mañana. Mañana por Instagram. Sí, exacto, mañana es por Instagram, en vivo a las 4 de la tarde de Argentina, y después lo bajaremos y lo pondremos en los canales de YouTube, así que en el canal de YouTube del encuentro. Así es. Un abrazo enorme, gracias a todos los que se han sumado. Abrazos a todos y gracias a todos los que se han conectado y están mirando. Muchas gracias. Un placer. Que tengan un buen día. Chaucito. Chao.